Yo creo que emprendedor es cualquier persona que mira el mundo con ojo crítico. Esto no funciona y habría que hacer algo. Los emprendedores tenemos que ser océanos de 1 centímetro de profundidad, o sea, tenés que saber un poquito de todo. Cuando vos estás enamorado de un problema o de una cuestión que querés solucionar o ayudar, simplemente te lleva, como digo antes, contraintuitivamente a querer seguir haciendo las cosas simplemente por el hecho de alguien lo tiene que hacer. A nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta equivocarse, el que diga que le gusta miente, pero indefectiblemente para hacer las cosas bien, las tenés que hacer mal muchas veces. La tecnología es el mayor catalizador de oportunidades, el mayor igualador de oportunidades o de condiciones del mundo, el mejor driver de calidad de vida, es también el mayor catalizador de baja de la tasa de mortalidad. Eso te demuestra lo bueno de la tecnología y me gusta usarla como ejemplo de eso. Hoy en la Podcast conversamos con Mateo Salvato y cómo una herramienta le puede transformar la vida a alguien. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien y muy agradecido por la invitación. Muy contento. Qué bueno. Pasaste del secundario a formar una empresa que hoy en día tiene posicionamiento mundial. Contame cómo fue eso. Bueno, estuvo divertido, la verdad, para empezar. Un camino interesante que derivó en muchas cosas que nunca me esperé. Sí. La verdad que si vos me decías hace 10 años, casi 10 años, cuando arranqué a hacer esto, si una década más tarde iba a estar acá sentado con vos contándote lo que le pasó a la empresa y en lo que derivó, no te lo hubiera creído ni loco. La historia empieza con una inquietud mía a los 17 años, porque yo me crié entre dos paralelismos tremendamente contrastantes entre sí. Por un lado soy fanático de la tecnología, ese mundo que nos propone que todo es posible, nada es imposible, no hay preguntas sin respuesta. Y por otro lado me crié rodeado de personas con algún tipo de discapacidad, porque mi madre es profesora para chicos con discapacidad hace 40 años. Sí. Con lo cual me crié entre ese mundo de infinitas posibilidades y un mundo lleno de barreras en pleno siglo XXI que la gran mayoría de ellas son inexplicables. O sea, cómo hay gente que sufre de tanta exclusión en un mundo de inteligencia artificial, autos autónomos y toda esta historia que ya todos conocemos muy bien. Y de esa inquietud nace la primera versión de Háblalo. Sí. Era una aplicación muy básica, gratuita, para que los alumnos de mi madre, sordos, la puedan utilizar en sus teléfonos para comunicarse. La idea era que la usen 20 personas. O sea, esto no era un emprendimiento, una cosa con no me vas a venir a vender, que era algo que imaginabas. Para nada. Y bueno, el primer año se la descargaron como 25.000 personas. Wow. Y de ahí creamos Asteroid, mi primera startup, que eso termina derivando en que, bueno, hoy ya, muchos años después, Háblalo tenga más de 500.000 de usuarios gratuitos con discapacidad en 75 países de los 5 continentes, que la usan como medio de comunicación. Y tenemos 60 empresas de diferentes países, unos 10 países, que usan nuestra tecnología para atender mejor a sus clientes con discapacidad en aviones, en bancos, en aseguradoras, retail, X. Y bueno, la verdad que ha crecido muchísimo la compañía como tal, hoy somos 30 personas. A mí me toca seguir liderándola, por suerte me siguen aguantando. Sí. Y bueno, eso derivó después en, no sé, exploramos un poquito una carrera como autores de libros con mi hermano. Tengo otras 2 startups de tecnología para otros rubros. Bueno, de todo, la verdad ha pasado mucho, pero muy contentos porque al final logramos construir una compañía de tecnología que es rentable y tiene proyección mundial sin cobrarle a las personas con discapacidad por su propia accesibilidad. ¿Y cuánto sabías genuinamente de organización financiera y de finanzas? Porque digo, siendo tan joven, montar semejante unicornio. Hay una buena respuesta y es que absolutamente nada. O sea, honestidad brutal. No, a full. Hoy, años después, hice un MBA, un máster en administración, porque me da cosa no tener formación al respecto, pero sí corrí con una ventaja. Mis viejos, cuando yo arranco con esto, me dicen: mira, Mateo, acá te vamos a bancar con lo que quieras, menos guita. Pero no tenía un mango, pero sí tenía un activo muy importante, que mi viejo es contador. Sí. Entonces me ayudó muchísimo con toda claro, me ayudó siempre, hasta el día de hoy, no sé, sigue llevando las finanzas de la compañía. Nos ayuda muchísimo con todo eso. Entonces tuve una ventaja ahí para arrancar, pero sí que, y yo siempre lo digo, los emprendedores tenemos que ser océanos de 1 centímetro de profundidad, o sea, tenés que saber un poquito de todo, porque tenés que liderar personas que saben mucho de su métier, digamos, de su expertise, pero vos tenés que poder estar liderando en todos los ángulos, digamos. Entonces, bueno, en realidad fue aprender y golpe, fracaso, caerse, volver a levantarse, intentar, casi fundirme 6 o 7 veces y, bueno, eventualmente terminás aprendiendo con el tiempo. ¿Y qué hitos recordás y que te hayan enseñado más, ¿no?, en esta trayectoria? Un montón. Digo, la primera vez que contratás una persona y tenés que pagar un sueldo, un aguinaldo. Sí, claro, vacaciones. Y claro, y de repente empezás a ver en qué se va transformando la compañía.
te va cambiando un poco la visión, no solamente por una cuestión de económico-financiera, sino por una cuestión de que de repente decís, uy, esta persona, o sea, hay gente que su salario, su ingreso mensual depende de la compañía que yo llevo adelante. O sea, no es solamente ya soy yo solo en la casa de mi viejo programando, ya hay gente que, viste, por su familia depende de ese ingreso. Digo, es como que empezás a tener cada vez más responsabilidad y eso te va cambiando un poquito la visión de las cosas, al principio da vértigo, pero después, bueno, vas aprendiendo la responsabilidad que tiene una persona que tiene una compañía y la presión que significa eso. Hay gente que no se da cuenta porque mucha gente en esas posiciones por ahí no lo abre tan emocionalmente hablando. Muchas veces esa apertura emocional es vista como una debilidad. Yo creo que es todo lo contrario. Sí. Es un activo, digamos. Pero la gente en esos roles no suele decir lo extremadamente difícil que es, ¿viste? Y es muy simple en general decir, no, bueno, pero vos tenés una situación de privilegio porque sos el CEO, ¿viste? Sí. Y que en un caso es verdad, porque al final vos tenés está buenísimo. Primero, lo difícil que es llegar hasta ahí, eso es lo que en general no se habla tanto. Pero aparte de eso, es la presión con la que uno convive. Entonces ahí tenés un montón de hitos que a mí me fueron pasando un montón. En la pandemia nosotros la pasamos muy mal porque nosotros tenemos un servicio que le permite a espacios físicos atender personas con discapacidad. Claro. Ahí perdimos todo el negocio. Ahí fue donde estuvimos más cerca de fundir. ¿De la quiebra? Sí. Y no, ese año fue durísimo. Pero bueno, mis socios y yo, Laura y Sergio, dijimos, bueno, hay que bancar la empresa y bancamos la empresa nosotros. Y nos la jugamos totalmente, por suerte, pero en ese momento podría haber salido todo mal y hoy yo por ahí no te estaría contando esto. ¿Y cómo? Porque me parece que ese testimonio está buenísimo. ¿Cómo se recuperaron? O al menos vos, ¿cómo te recuperaste desde lo emocional? Es decir, me estoy quebrando. No, está buena la pregunta y yo creo que hay una cuota muy importante en cualquier persona que emprenda, porque definamos emprender, ¿no? Vos en el emprendimiento, la gente cree que emprender es crear una empresa desde cero solamente, lo cual en general es verdad. Pero, o sea, está dentro del conjunto de lo que es un emprendedor. Pero yo creo que emprendedor es cualquier persona que mira el mundo con ojo crítico, ¿viste? Decís, che, esto no funciona y habría que hacer algo. Eso puede ser un profesor de una universidad, puede ser una persona que labura en una ONG, puede ser un camillero que está en una ambulancia, puede ser, ¿viste? X. Cualquier persona que tenga esa forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo realmente creo que eso es como lo que define a un tipo de persona, una forma de ser, una forma de llevar adelante una visión de planeta, de alguna manera, ¿no? O de sociedad. Entonces, en eso es donde vos al final del día te terminás enfrentando a cualquier cantidad de desafíos y a la necesidad de sobreponerte constantemente, pero puntualmente y este es el punto de mi respuesta, tener que manejar el arte de hacer cosas contraintuitivas. Porque en general, cuando el status quo está establecido, aunque funcione mal, lo más cómodo del mundo es mantenerlo más o menos como está o más o menos parecido. Entonces, cuando vos querés venir a plantear algo muy distinto, es muy jugado, pero en general es contraintuitivo. La mayoría de la gente te va a decir, no, flaco, pará, esto no va a funcionar. Esto no tiene sentido. ¿Por qué lo harías así si siempre funcionó de esta manera? Las típicas cosas sobre que uno todo en escucha. Argentina, ¿no? Correcto. Entonces, vos tenés mucho de eso y vos tenés que ser capaz de mantener tu visión contraintuitiva, pero en todo lo que hagas en la vida. Por eso digo, no es solo hacer una startup. Digo, la famosa carta a San Martín desde Buenos Aires diciéndole, ¿viste? En general, esto es imposible, y el tipo contesta, es imposible, pero es imprescindible. Alguien lo tiene que hacer. Si nadie lo hace, no vamos a ser libres. ¿Entendés? Entonces, decís, bueno, qué suerte que ese loco dijo, no, esto es posible, ¿no? En ese momento, yo creo que vos te retroalimentás de simplemente una sensación de decir, alguien lo tiene que hacer, qué sé yo, o me la juego hasta el final. Digo, si me fundo, ok, es una cagada y voy a estar muy triste y va a ser muy duro, pero si no me la juego para ver si lo puedo llevar adelante, me voy a quedar siempre con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Entonces yo creo que hay un fuego de cuando vos estás enamorado de un problema o de una cuestión que querés solucionar o ayudar, que simplemente te lleva, como digo antes, contraintuitivamente a querer seguir haciendo las cosas simplemente por el hecho de alguien lo tiene que hacer. Y en nuestro caso fue eso. Y por suerte, porque en 2021, ni bien abre la pandemia, nos empiezan a llamar empresas para contratarnos y ahí arranca el negocio. Valió la pena. 100%. ¿Y qué le dirías a un Mateo, a otra persona que está atravesando esa situación, ¿no? Que está al borde de la quiebra o no sabe si rendirse o si seguir? Y es muy difícil, ¿viste? Porque depende de cada caso y uno te va a decir, no, bueno, porque en mi caso vos no conocés mi tal, mi cual, porque no fuiste a donde X, Y. Y está bien, cada persona es un mundo, cada empresa, ni hablar, es un universo aparte.
Pero yo creo que hay algunos factores comunes que sí son importantes. Sí. Primero, esta cuestión de, obviamente, fracasar es un embole. A nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta equivocarse. El que diga que le gusta miente. O sea, es mentira. Nadie disfruta de equivocarse. Pero indefectiblemente, para hacer las cosas bien, las tenés que hacer mal muchas veces. Eso ya es un lugar común, pero ¿viste la famosa frase de Edison? No inventé la lamparita, sino que inventé 999 maneras de no hacerla. Y es un poco, pero es así, ¿viste? En realidad yo puedo venir y sentarme acá y decirte, sí, tengo una startup que hace esto y lo otro. Y está buenísimo. Mirá este pibe, porque aparte yo parezco que tengo 15 años. Entonces cualquiera te dice, mirá qué loco, este pibe se puso a hacer una startup en 10 minutos, la sacó. Y son 10 años, ¿eh? Sí. 10 años de hacerlo. 10 años de mucho trabajo y de sacrificio. Y invertir un montón de plata, que no sabes si la recuperás, que tenés esa presión, que encima a mí me tocó tener exposición pública en el medio, entonces que de repente a uno se le ocurría bardearte por las redes y che, ¿qué onda? Sabes que justo te quería profundizar con eso. ¿Cómo lidiaste con la exposición que en un momento pasaste de ser un desconocido a que todo el mundo hablaba de vos? No, a ver, esa es otra cosa interesante. ¿Viste cuando hacíamos el ejemplo de del CEO, de los directores de las empresas que hay gente que los termina despersonalizando a veces? Sí. ¿Viste? Cuando salís en los medios es un poco igual. La gente un poco te despersonaliza. Como le pasa a jugadores de fútbol, ¿viste? Que la gente... es así. Y tuitea bardeando a un jugador de fútbol y no piensa que ese jugador lo va a leer. Claro. Y lo lee. Definitivamente. Pues al final todos somos personas que abrimos Instagram, ¿no? Sí. Y a mí a ver, yo soy una persona muy agradecida porque gracias a eso hay un montón de periodistas, de espacios como este, para contar la causa por la que uno milita de alguna manera. Me dieron a mí un montón de proyección y la llegada que Asteroid termina teniendo es en buena parte gracias a eso, con lo cual no podría renegar. Es cierto que es un arma de doble filo. Te desenfoca tanto lo bueno como lo malo, porque vos pones un reel y te ponen 300 comentarios y al principio querés leer todos. No. Y si hay 300 y hay 4 que te bardean, vas a responder a los 4 que te bardean. Y cualquier persona detrás de cámara que no le ha pasado esto te va a decir, no le tenés que dar bola. Te quiero Todo ver. el mundo dice eso hasta el día que te pasa. Después, cuando ya lo internalizás, ya no lo haces más. Digo, yo hoy, no sé, si seguramente alguien me debe haber bardeado del último reel que subí, no lo vi, pero porque lo aprendés a manejar. Claro. Pero al principio es muy difícil, ¿eh? Y cuando te agarra de muy pibe, por suerte a mí no me pasó, creo que más que nada por mi entorno, mi ecosistema, la gente que te pone los pies en la tierra para lo bueno y para lo malo. O sea, tampoco te creas que sos Messi, pero tampoco te creas con los que te dicen que sos un salame. Claro. Entonces como que un equilibrio. Tenés que estar balanceando todo el tiempo. No te la tenés que creer todas las que te dicen que sos el número uno, porque es mentira, no sos el número uno de la mayoría de las cosas. Hay muy pocos números uno. Sí. Pero lo aprendes a manejar. Yo creo que el argentino es demasiado autocrítico con lo propio y muchas veces la mayoría de gente no se da cuenta el impacto negativo que generan en una persona, ni hablar de cuando es más pibe, por el simple hecho de opinar. Y cualquiera te va a contestar, no, bueno, es un país libre, podemos opinar lo que queramos. Y bueno, pero a veces... uno podría enumerar la cantidad de gente a la que le diezmaron una carrera deportiva, artística, empresarial y demás por opinar cosas y muchas de esas cosas siendo falsas o injustas, digamos. Sí, y desde el anonimato, ¿no? Y desde un anonimato es cómodo. Es más cómodo. Un poco lo que la gente te dice, bueno, flaco, te gusta el durazno, bancate la pelusa. Es válido, pero yo creo que normalizamos demasiado el maltrato. Estamos en una época del mundo donde maltratar es cool y a mí me parece un embole. Yo creo que está fundamentalmente mal. Yo soy opositor a esa filosofía y creo y me cuesta debatirlo porque no lo entiendo. Es como que, viste, si hoy no bardeás, sos tibio. Claro. Es como, ok. Sí, se ha utilizado quizás la violencia de una manera negativa, ¿no? Y está demasiado... normalizado, no me gusta lo que haces y te bardeo a insulto limpio o te invento lo que yo quiero sobre vos y lo hago viral porque el chisme es lo que más rápido corre, lo fue toda la vida. Sí. Y de repente vos tenés que pagar las consecuencias de que a alguien se le ocurrió bardearte porque le pintó y te encontrás con que, che, ¿qué onda? Tipo, tengo que gestionar esto que ni idea. O sea, estoy tratando de hacer mi proyecto y me entra una crisis por el costado que no solo es falsa, sino que no busqué. Es verdad que lo aprendés a manejar, pero a mí siempre me gusta hacer la salvedad de que es un embole, que tengamos que acostumbrarnos a esto. Más que nada cuando es con lo interno, ¿viste? Porque vos decís, bueno, qué sé yo, hay cosas donde ponele, hay gente que busca el chisme, busca esa cuestión y está perfecto, esa exposición y está bárbaro. Ahora, vos tenés una persona que quiere ser medallista olímpico
y no la podés bardear porque le fue Claro, mal. sí, Estás muy sí, mal. sí. O sea, con todo el amor del mundo a quien esté detrás de la pantalla, Replanteate la vida. recomiendo hablar con alguien, ¿viste? No sé, Claro. buscar algún tipo de asistencia. Porque hay una persona que se está matando por representar a tu país y vos la bardeás porque le fue mal. Nosotros somos el país que, recordemos que somos el país que bardeó a toda la selección por salir subcampeona del mundo. Claro, sí, el nivel de no presión estás hablando de es- octavo, estás hablando de subcampeón del mundo por un gol y con un penal no cobrado. Digo, y bardeábamos de los mejores jugadores del mundo. Sí, y Hay fíjate algo que ahí. después tuvieron que sentirse en la responsabilidad moral de Claro, salir campeones. cargar el peso de 40 millones de Sí. tipos que queremos ganar un mundial, que gracias a Dios que lo hicieron, Sí, porque lo ganamos, obvio. pero por suerte. Pero esa gente podría tranquilamente haber dicho, ¿sabes qué? Chao. Me las tomo. Sí. Y hoy no tendríamos un tercer mundial. Es un poco el gen de la argentinidad también, ¿no? Porque cualquiera viendo el vaso medio lleno te podría decir, bueno, pero esa presión es lo que hace que saquemos tanta gente exitosa que está todo el tiempo con ganas de... Bueno, pero no te preguntás Claro. a Capaz que cuánta hay que gente queda en bajar el un camino poco, por eso. ¿no? Bajemos un cambio. Sí. Y hablando de háblalo, ¿no? Es un ejemplo para mí del uso de la tecnología aplicado, ¿no? A un propósito con impacto social. Sí. También utilizando, ¿no? La inteligencia. ¿Qué sentís con eso? La verdad que a mí me gusta siempre usar el ejemplo de Háblalo como un ejemplo de dos cosas. Sí. Primero, cuando la gente me dice, no, bueno, la tecnología nos va a dejar a todos sin laburo, es recontra distópico, el mundo va a ser Sí. una porquería, porque no sé qué. Y yo entiendo la preocupación, es lógica, es humano, digamos, preocuparse o tenerle miedo a algo que te propone tanto cambio o que pareciera ser amenazante. Pero cuando vos ves una persona con una parálisis cerebral usar un producto tecnológico para comunicarse con su familia, es muy difícil sostener el argumento que la tecnología es mala o que nos desconecta. Tiene un montón de connotaciones negativas, es correcto. Digamos. No, y quizás antes nos desconectaban otras cosas, ¿no? Obvio, o nos dejaban, o no nos conectábamos, digamos, en un montón de Totalmente. otros factores. Es cierto que tenés un millón de connotaciones negativas, el tema del uso de los datos, el tema de la inteligencia artificial, la fake news, lo hablábamos recién. Sí. Tenés, qué sé yo, la puedes encontrar por todos lados, pero en el balance la tecnología es el mayor catalizador de oportunidades, el mayor igualador de oportunidades o de condiciones del mundo, el mejor driver de calidad de vida, el de los mejores factores, pues la tecnología deriva, la tecnología voy a decir que es una app, no, la tecnología es medicina, es diagnóstico, es calidad de vida, es agua potable, todo eso es tecnología. Pues al final es también el mayor catalizador de baja de la tasa de mortalidad. Digo, cuando vos mirás el mundo, los últimos 200 años, vos mirás desde que estábamos en las cavernas hasta 1890 y la gente aumentó la expectativa de vida, no sé, 10, 12 años. Claro. Y durante los últimos 200, 30. Entonces, claramente algo pasó. Bueno, fue la tecnología lo que pasó. Entonces, claramente eso te demuestra lo bueno de la tecnología y Háblalo, me gusta usarla como ejemplo de eso. Y el segundo punto, digamos, que me parece que está bueno, es que Háblalo no es ninguna tecnología de la NASA. O sea, cada vez se perfecciona más el producto y está mejor, es gratuito, o sea, está buenísimo. Y obviamente, como cualquier producto gratuito, hubo que esperar a que se pueda financiar para mejorarlo, todo lo que está mejorando hoy, pero hoy creciendo muchísimo. Pero lo más interesante es que Háblalo es un producto que se formó originalmente agrupando tecnologías preexistentes. No es que decís, estos pies inventaron la rueda, sino que agarramos cosas tecnológicas que estaban disponibles pero que nadie estaba usando para un público particular. Entonces, es lo mejor que te puede pasar porque al final te demuestra que un pibe de 17 años en la casa, hace 10 años, o sea, no había ChatGPT, no había Claude, no había una AI que te programaba nada. Claro. Era tipo yo mirando tutoriales de cómo programar. Sí. Y pudimos hacer esto. Imagínate lo que va a poder hacer la humanidad de acá a 10 años. Es un delirio. Bueno, justo siempre es mi disparador de preguntar a nuestros invitados cómo se imaginan y cómo se proyectan en 10 años. No sé si te animás. Me cuesta un montón, porque si me lo preguntabas hace 10 años te hubiera dicho cualquier otra cosa de lo que está pasando hoy, así que sé que puedo decir esto y equivocarme rotundamente. ¿Pero con qué soñás? No, lo que más me gustaría es seguir este... O sea, obviamente, si me decís lo más inmediato, más material, que a las 3 empresas que tengo le vaya bien, lógicamente, y que crezcan mucho, que den mucho empleo, que lleguen a muchas personas. Pero lo que más me gustaría en 10 años es estar tranquilo sabiendo que todos los emprendimientos que hice funcionan aportando valor a la sociedad y puntualmente aportando a la Argentina. Aportando al ecosistema emprendedor argentino y demostrando que desde acá y para acá se puede hacer tecnología, se puede laburar en tecnología, se puede proyectar esa tecnología al mundo y se puede hacer negocios sostenibles en la Argentina y para argentinos, digamos. Y me parece que es lo mejor. Me gustaría seguir ese camino, digamos, y seguir apoyando emprendedores. Me encanta esto. O sea, hoy lo hago un poco, tal vez menos de lo que querría, pero invirtiendo en startups, digo, ayudando a otra gente a arrancar sus propias compañías.
Creo que es eso, y fortalecer el ecosistema emprendedor argentino, que es muy grosso así como está, y si lo seguimos laburando, casi que como visión de país puede convertirse en uno de los principales del mundo sin ninguna duda. ¿Y hasta dónde llega tu sueño de un mundo más accesible? No, hasta lo que dé. Y obviamente es mi mayor foco a lo que me dediqué los últimos 10 años. Y me planeo seguir dedicando a eso muchos años más. Y antes hablabas de militar una causa, ¿no? Que ya hiciste una que era muy noble. ¿Y cuál es la próxima? ¿O cuál te gustaría? No, por lo pronto yo quiero seguir empujando mucho este tema. O sea, porque nosotros ayudamos a 500.000 personas, que es una banda, pero en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad. Sí. O sea, no hicimos nada. Digo, a mí lo que más me gustaría es obvio, pero lo que más me gustaría es ver Háblalo o Asteroid, no solamente Háblalo, y decir, che, ayudamos a, no sé, 10, 15, 20, 50 millones de personas. Digo, ese es mi sueño y donde decís, che, esto creo que es el potencial que tiene aparte. Creo que es el potencial al que puede llegar un producto como Háblalo o una compañía con las características de Asteroid. Pero obvio, después de eso se me vienen millones de cosas a la cabeza. Yo creo que Argentina tiene todo para ser un país próspero y me gustaría dedicar muchos de mis esfuerzos a ayudar empresas, emprendedores, personas a que sigan apostando por Argentina y demuestren que Argentina es un gran lugar para construir y para proyectar futuro, tecnología, crecimiento, empleo, etc. Así que una mezcla de las dos cosas. Y con ese cierre pasó Mateo Salvato por Labu Podcast, el podcast de la Fundación Banco Nación.